Negación emocional. La negación emocional consiste en la invalidación de una parte de información desagradable o no deseada y en vivir la propia vida como si aquella no existiera. Es un mecanismo de defensa, según los profesionales, y relacionan fundamentalmente con la depresión, pero es apreciable en otro tipo de patologías, la ansiedad entre ellas, y aún en la vida cotidiana. La persistente negativa a verse influido por las evidencias de la realidad también es un indicativo de que el mecanismo de la negación está funcionando. La negación en el contexto de la enfermedad no se considera efectiva, ya que el individuo deja de desarrollar un afrontamiento apropiado. Reprimir nuestras emociones y sentimientos puede convertirnos en personas ansiosas, nerviosas e irritables. Cuando negamos aquellos sentimientos que nos produce un desgaste de energía, terminamos, sin darnos cuenta, gastando mayor energía aún en el intento. Esto incide en nuestro estado de ánimo e incluso en nuestra salud mental, provocando un ciclo negativo de pensamientos recurrentes sobre nosotros mismos y nuestra realidad. Nos han educado para esconder nuestras emociones y por ello nos cuesta mucho expresarlas. Esto tiene un sentido adaptativo, ya que no podríamos mantener nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo o nuestras parejas si expresáramos constantemente todas las emociones fuertes que sintiéramos. Sin embargo, esto nos ha dado la sensación errónea de necesitar controlarnos constantemente. Sentimos que debemos controlarlo todo, pero esto es algo imposible. Algunas cosas escapan de nuestro control y darnos cuenta de esto puede generar mucha ansiedad. Contra más tratamos de controlar y cambiar nuestra situación, más nos autoboicoteamos y más ansiedad terminamos padeciendo, sintiéndonos cada vez más atrapados. Como consecuencia de esta necesidad de control, podemos terminar desconectando de nuestras propias emociones y enterrándolas como si se trataran de trastos sucios que no queremos tener. Pero las emociones nos comunican información, una información a la que debemos prestar mucha atención, ya que de no hacerlo puede provocar problemas mayores. Aunque a corto plazo evitar estos sentimientos puede parecer una buena idea, a largo plazo puede generarnos incluso problemas físicos causados por el estrés y la ansiedad que esta situación nos impone. La negación emocional es, de hecho, una de las principales causas de que muchos problemas psicológicos, físicos y espirituales se den dentro del ser humano. En un trabajo de un profesional denominado Procesos de Preocupación, centra su investigación en el hecho de que las personas que usan la negación como forma de afrontamiento experimentan un mayor alivio emocional en la primera situación amenazante, pero pagan por ello, manifestando una vulnerabilidad continuada en las siguientes. Por otro lado, la gente que se enfrenta a la amenaza de forma vigilante resulta más afectada al principio, pero en las ocasiones siguientes experimenta menor trastorno, puesto que se halla mejor preparada para dominar las demandas de la situación. En los estudios, los pacientes se mostraban poca o nula aprensión antes de la intervención quirúrgica. Presentaron mayores trastornos postoperatorios que los pacientes que habían mostrado el normal grado de vigilancia y ansiedad antes de ser intervenidos. Quienes entran en un periodo de negación emocional a menudo ignoran involuntariamente situaciones dolorosas o difíciles para no entrar en contacto con ciertas emociones de carga. Por ejemplo, no aceptar la realidad de lo que implica una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. Este tipo de situaciones también son muy comunes en el reconocimiento de la depresión y ansiedad. El mal manejo de las relaciones o problemas de índole psicológicos
pues la solución puede hallarse en una consulta profesional o inclusive los grupos de autoayuda pueden quitarte esa venda de la mentira para que veas la verdad y de esta manera no niegues tus emociones. Las causas de la negación emocional son diversas. Como lo hemos mencionado anteriormente, es un sistema de autodefensa que todos lo practicamos en algún momento, como el duelo. El problema diviene cuando la negación emocional se vuelve una respuesta permanente. De hecho, es parte de los 7 problemas psíquicos, mentales y espirituales más frecuentes y puede ser originada por, número 1, conflictos emocionales que empujan a las personas a desarrollar un síndrome de negar la realidad. Número 2, estrés. Número 3, ansiedad. Número 4, cualquier tipo de adicción, ya sea al alcohol o a las drogas. Número 5, sensación constante de vulnerabilidad. Número 6, problemas económicos a nivel personal o empresarial. Número 7, mal manejo de las relaciones personales. Número 8, situaciones en las que la vida del individuo se ve amenazada. Número 9, trastornos alimenticios. Las consecuencias de negar las emociones son diversas. Hay que tener especial cuidado si notamos que estamos desarrollando las características de la negación emocional, ya que ese desgaste de energía nos puede empujar a convertirnos en personas con altos niveles de ansiedad y depresión, lo que puede debilitar nuestra autoestima y salud mental. La negación emocional nos da la falsa idea de que debemos controlarlo absolutamente todo. La realidad es que nosotros nunca podremos controlar lo que sucede en nuestro entorno, mucho menos las reacciones de otras personas. Lo único que está a nuestro alcance es nuestra propia respuesta. Debemos recordar que las emociones no se controlan, pues ellas son reacciones naturales ante lo que ocurre a nuestro alrededor y nos dan información. Desconectar de ellas y esconderlas, es decir, lo que significa negación emocional, solo nos genera más sufrimiento. Existen patrones mentales o de comportamiento que nos indican la presencia de la negación emocional. Algunos pueden ser bastante sencillos de identificar, mientras que otros pueden requerir incluso de acompañamiento profesional para poder identificarlos. Veamos las más comunes. Número 1. Demostrar apatía ante ciertos eventos trágicos o traumáticos. Número 2. Mostrar una emoción contraria a la que se siente. Número 3. Actuar pensando ilusoriamente que a partir del evento traumático nada ha cambiado. Número 4. Evitar hablar del problema a toda costa. Número 5. Aislarse de todos o de las personas con las que se ha tenido el conflicto. Número 6. Racionalizar el problema, es decir, buscar excusar sus acciones. Por ejemplo, los individuos adictos y alcohólicos siempre buscarán una razón positiva para defender aquello que no pueden dejar, lo que significa negación emocional. Si bien la negación emocional puede ser bastante perjudicial, es un mecanismo que cumple una función específica. Cuando una persona experimenta una situación muy difícil e inesperada, esta puede regalarle momentáneamente un tiempo corto para poder asimilar de mejor manera lo sucedido. Imagina que de pronto has sentido algún dolor en el cuerpo. Probablemente, si no es tan intenso el malestar, lo ignores durante una semana o por unos días. Sin embargo, el ver que pasan los días y el malestar sigue allí, entonces lo más probable es que acudas al médico a pesar del temor. Evidentemente, la negación emocional, cuando es prolongada, puede traer grandes problemas a quienes la padecen, así como también afectar las relaciones interpersonales con quienes le rodean, porque el negarse a expresar lo que siente
puede causar molestia en su entorno, ya que el periodo de negación emocional debe ser justamente eso, un lapso de tiempo. Lo más recomendable es buscar asesoría profesional para que la comunicación asertiva se active. Siempre será mucho más efectivo buscar una solución a su tiempo antes de caer en sus demoledoras consecuencias. Vamos a citar algunos ejemplos o formas de negación. En los siguientes párrafos vamos a explicar brevemente algunos de los más comunes ejemplos en los que podemos notar la negación emocional, para que podamos identificar si alguno de estos problemas nos están ocurriendo a nosotros mismos. Número 1. Consumo de alcohol o de drogas. Las adicciones son uno de los tipos de negación más regulares, no solamente por las personas que caen en ello, se niegan a reconocer que tienen un problema, sino porque tienden a caer en ello precisamente porque existe algo en su realidad que les desborda y prefieren desconectarse de ello. Por ello, consumen alcohol y droga. Número 2. Duelos. No aceptar los hechos, que es una de las primeras etapas del duelo. Así que es normal experimentarlo, pero si queremos saber cómo salir de la negación, lo ejemplar es que le demos cabida al dolor y permitamos que la emoción cumpla su proceso natural para poder quemar nuestros procesos debidamente. Número 3. Creencias arraigadas culturalmente. Mientras hemos estado escuchando sobre el significado de la negación emocional, hemos visto también que el machismo lleva a los niños varones a pensar que deben obviar o reprimir lo que sienten. Por lo tanto, debemos ser conscientes de educar a nuestros hijos o hijas a expresar lo que sienten sin temor. Número 4. Construcción de relaciones de pareja poco sanas. Podemos ver también en las relaciones mal manejadas la aplicación del concepto de negación emocional, descartar que están en un proceso de crisis o simplemente justifican las actitudes dañinas entre ambos, porque ellos siempre han sido así, en vez de afrontar el problema, ya sea en un grupo de autoayuda, terapia familiar o algún profesional. Número 5. Opciones ante una situación negativa. Pensando en el concepto de negación emocional y todo lo que implica, ¿qué debemos hacer si notamos que hay en nuestro comportamiento esta característica particular? Primero que todo, mantener la calma, porque aunque es un problema complejo, puede ser resuelto, pero podemos empezar con lo siguiente. Número 1. Comunicar asertivamente lo que siento. La negación emocional siempre comienza a trabajarse desde el reconocimiento de lo que sentimos. Nombrar a la ira o a la tristeza por su nombre. Decirle al otro cómo nos sentimos y a partir de allí construir un diálogo. Es un paso sumamente importante para salir de tal situación. Número 2. Dejar de culpar a los demás y hacerme responsable. En los diferentes tipos de negación suele estar el componente de no querer hacerse responsable de lo sucedido, la infantilización del comportamiento. No podemos controlar todo lo que sucede, pero en aquellas cosas en las que sí podemos hacer algo al respecto, lo mejor será ser sinceros. Número 3. Trabajar en nuestra resiliencia. Para aprender a cómo salir de la negación, la mejor forma de salir fortalecidos de todo ello es entender que estamos pasando por un momento difícil, pero que esto no es eterno. Apoyarnos en las fortalezas y aprender de los errores será fundamental para poder salir airosos de cualquier situación de crisis y dejar de estar negando las cosas. Si queremos dejar de lado la negación emocional, podemos comenzar trabajando en nosotros mismos gracias a ciertas prácticas, como son los grupos de AA, los grupos de NA, los grupos de codependientes anónimos, etc.
Aunque lo fundamental siempre será buscar la asesoría, muchas de las ocasiones, de un profesional de salud mental, que pueda dotarnos de herramientas y acompañarnos en nuestro proceso. Sin embargo, los grupos de autoayuda también pueden ser una muy buena alternativa, ya que muchos se han podido quitar la venda de la mentira, se han dejado de autoengañar y han dejado de negar todas las emociones que tienen a través del programa de recuperación de los 12 pasos. Analizar las consecuencias que nos puede acarrear el no tomar acciones sobre esta situación e intentar ignorar que negamos nuestras emociones puede tener consecuencias. Cuestionar nuestros miedos es otra forma de darnos cuenta si estamos negando nuestras emociones. Escribir muchas de las veces nuestras emociones puede ayudarnos a poder salir del atolladero. Buscar conversar del tema con alguien de confianza. Permitirnos expresar lo que sentimos, incluso aquellas emociones difíciles, e inclusive identificar qué creencias me están limitando a mí para no poder ventilar verdaderamente las emociones que siento. En ciertos estudios profesionales, se ha estudiado la negación sobre todo en el ámbito de la terapia familiar. Se refieren a ella en los siguientes términos. Un modo de abordar erróneamente un problema reside en comportarse como si tal problema no existiera, es decir, aplicar como solución la negación del problema. De ello se derivan dos consecuencias. La primera, el reconocimiento del problema es considerado como manifestación de locura o maldad. Y el segundo, el problema que exige cambio se complica crecientemente por los problemas creados por el erróneo modo de abordarlo. Por su parte, Marx señala que la negación puede ser un absoluto para que la exposición funcione. Tenemos multitud de puertas, es decir, la negación, que impiden que las experiencias desagradables se hagan conscientes. Tales puertas nos protegen de una posible sobrecarga y nos permiten seguir funcionando manteniendo la activación en unos niveles que energizan más bien que paralizan. Para que la exposición funcione, la mayoría de dichas puertas deben abrirse, de modo que la experiencia de miedo sobrepase todas nuestras defensas, haciéndose así posible la conciencia de la emoción, el procesamiento de esta y a partir de cierto punto su habituación. Los resultados experimentales empiezan a dar soporte a la idea de que la implicación de la exposición es mejor que la disociación durante la misma. En suma, la negación, como tantas otras estrategias de afrontamiento, no puede calificarse como inherente como buena o mala. Debe tenerse en cuenta el contexto y sobre todo desarrollar los principios que especifiquen las condiciones bajo las cuales los procesos de negación pueden tener consecuencias favorables o desfavorables. Cuando no hay nada constructivo que pueda hacerse para vencer el daño o la amenaza, es decir, cuando no existe una acción directa importante, los procesos de negación contienen el potencial necesario para aliviar el grado de trastorno producido por la situación, sin alterar el funcionamiento del individuo o producir daño adicional. La negación puede ser adaptativa con respecto a determinados aspectos de la situación, pero no en su totalidad. Los individuos que sufren diabetes pueden negar la gravedad de la situación siempre y cuando continúen atentos a su dieta, a su nivel de actividad y a la dosis de insulina que les diga el médico. La cronología de la negación como proceso de afrontamiento puede ser una cuestión de importancia. La negación puede resultar menos perjudicial y más afectiva en las primeras fases de una crisis, por ejemplo, de una enfermedad súbita, que en una incapacitación o en la pérdida de un ser querido, es decir, cuando la situación ya no puede afrontarse en su totalidad más que en fases posteriores. A diario nos arriesgamos a enfrentar situaciones
para las que podríamos no estar preparados. Por eso es importante que mantengamos una actitud positiva ante la vida. La actitud positiva nos ayudará a afrontar cada situación con la expectativa de que podremos triunfar a pesar de los obstáculos. En tal sentido, la negación viene a ser una respuesta en cierta medida natural o normal. El problema es cuando se prolonga, porque hemos perdido la buena actitud y mentalidad, y esto conlleva una serie de comportamientos que podría resultar altamente perjudicial. Es por ello que queremos que conozcas ante todo los síntomas que debes mantener alerta y cuáles son las causas de la negación y cómo tratarla. Si sospechas que tienes este tipo de problema, recuérdalo, siempre hay una solución. La negación, cuando es permanente, puede llegar a interferir en la forma que enfrentamos los desafíos y la realidad de la vida. Estar en un estado de negación emocional significa que intentas protegerte al no aceptar la verdad sobre alguna situación emocional. De manera que la negación inicial y a corto plazo puede ser positiva porque te permite ir adaptándote a una nueva situación, bien sea dolorosa o estresante, pero cuando se hace permanente no es saludable y es mejor dejarla atrás. Los síntomas más notables de la negación que te permitirán saber cuándo es un problema y no un mecanismo temporal son: número 1. No reconoces una situación difícil. Número 2. Intentar evitar enfrentarse a la realidad de un problema. Número 3. Minimizar las posibles consecuencias de un problema. Número 4. Cada uno de estos síntomas pone en riesgo no solo tu salud mental, sino también tu salud física, ya que, por ejemplo, al minimizar las posibles consecuencias de un problema de salud física, negándote a consultar a un especialista, puedes sufrir las reales consecuencias agravando tu condición. Por ello, es importante que si detectamos estos síntomas en nosotros, en nuestros amigos, familiares, con frecuencia, ten alerta sobre estos, ya que podríamos tener graves consecuencias. Recordemos que la enfermedad del siglo es la depresión, y la depresión está muy aunada a este mecanismo de defensa que es la negación emocional. Como podemos ver, la negación emocional, cuando es negativa y permanente, manifiesta una serie de síntomas que, si los tenemos que buscar ayuda. Siendo la negación un estado en el que te niegas a aceptar algo que no está bien, hay que tener en cuenta que las causas pueden ser diversas, como conflictos emocionales, pensamientos dolorosos, el estrés, entre otros más. Pero bien, ahora que ya conocemos la negación emocional, debemos tener presente información para evitar su prolongación. En pocas palabras, la negación emocional puede ser un proceso verdaderamente complejo y muy difícil de manejar. La buena noticia es que tiene solución, solo que para ella hace falta dar un paso verdaderamente importante, que es reconocer que tenemos un problema. Si has escuchado algunas de las características de la negación emocional y te has identificado, es momento de trabajar en ello con tu psicólogo, en el grupo de autoayuda en el que milites. Como bien enseñamos a muchos de nuestros hijos o hijas a afrontar la realidad y sus emociones. Para manejar las emociones negativas, tenemos que comprender la función de las emociones en general. La palabra emoción procede del término latino emotion, que significa movimiento o impulso. Las emociones son estados afectivos, reacciones psicofisiológicas que tienen una función adaptativa para el organismo y su medio ambiente. Podemos concebirlas como una fuente de información, un impulso que nos avisa de que algo sucede, pero que no nos incapacita para poder evaluar una acción de tomar al respecto. Por ejemplo, sentir que estamos enamorados puede llenarnos de miedo por culpa de experiencias pasadas. Este miedo puede bloquearnos, pero bien puede servirnos para ser más precavidos a la hora de buscar ciertas características en una nueva relación.
Si conseguimos que nuestro razonamiento supere la sensación de bloqueo, tal vez podamos hacer frente a la situación y usar esta emoción para decidir qué es lo mejor para nosotros, sin dejarnos llevar por la parálisis del miedo que nos condiciona. No se trata de evitar las emociones que percibimos, ya sean positivas o negativas, o la situación que nos lo provocan, sino de vivirla y hacer frente para poder sentirnos liberados y vivir en plena estabilidad y salud mental. Si tienes identificado algún tipo de estas situaciones, es hora de preguntarnos a nosotros mismos: ¿a qué le temes enfrentarte? ¿O qué beneficios podrás obtener si consigues aceptar tus sentimientos como algo que nos hace simplemente humanos y vulnerables? Hemos llegado al final de este artículo. Te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos artículos. También queremos invitarte a que en la caja de los comentarios nos dejes tu alternativa de tema para que nosotros lo podamos trabajar. Felices 24 horas y hasta la próxima.